Hoy quiero hablar sobre un tema muy interesante que es sobre la edición de video. Este es un tema que me gusta mucho porque la edición de video me parece que es algo muy interesante. De hecho, estuve buscando en Google y encontré una definición muy bonita que dice que la edición de video es tanto una ciencia como un arte. Me parece muy importante esto porque sí, pues puede tener como conceptos como muy rígidos, muy importantes, como todo esto, pero a la vez nos deja expresar mucha creatividad. Me parece muy interesante, por ejemplo, precisamente por eso hago estos videos, porque la edición de video me parece algo que me deja expresar como mucha creatividad. Es algo que me gusta muchísimo y que también intento como mejorar cada vez más como mis videos. Intento que cada video sea mejor que el anterior. Y esto es en cuanto a la edición, la grabación, el guión, la información, en cuanto a todo, intento que mis videos sean mejores. Por esto también quiero hablar un poco sobre la edición de video. Voy a estar hablando de por qué me gusta tanto, de la historia de la edición de video. También voy a estar tratando sobre un poco de los derechos de autor en plataformas como YouTube. Con lo que quiero iniciar es con la definición de Wikipedia de la edición de video. Entonces la voy a leer por acá, que dice: la edición de video es un proceso por el cual un editor coloca fragmentos de video, fotografías, gráficos, audio, efectos digitales y cualquier otro material audiovisual en una cinta o en un archivo informático. Esto me parece muy interesante porque es literalmente como todo lo que se puede poner como en una línea del tiempo de un editor de videos, y al mezclar todo esto mezclamos las mejores partes de los gráficos, del audio, del video y de las fotografías. Precisamente eso es lo que hace el editor. Ahora quiero continuar un poco también como con la historia, con una pequeña línea del tiempo de un artículo que también encontré, que me parece muy interesante este trabajo que hicieron de poner la historia de la edición de video, que va muy relacionada con el cine, y me parece muy interesante como también leerlo para tener un poco más de información de cómo inició la edición de video. Me disculpo si las siguientes fotos tienen un poco mala calidad o están como un poco mal encuadradas, pero al estar buscando fotos de estos objetos antiguos de la edición de video, la mayoría de fotos no tienen como una gran calidad o no están encuadradas en horizontal, que es como lo que necesito. Pero ahí estuve buscando estas fotos para poder como mostrar un poco mejor cada paso que da esta historia de la edición de video. Ahora sí voy a iniciar con la historia de la edición de video. Empezamos en 1890. El kinetógrafo, la primera cámara cinematográfica de la historia, fue desarrollada por Thomas Edison y su ayudante William Dickinson. Filma con celuloide a unos 40 fps. Los FPS son como las fotografías que la cámara toma por segundo. Entonces, por ejemplo, la cámara con la que estoy grabando, graba a 1080 con 30 fps, o sea, toma 30 fotografías en un segundo. Y esas fotografías seguidas una detrás de la otra es lo que hace pues el movimiento. Ya después continuamos con la siguiente parte, que es 1894. El Edison Vitascope. Los exhibidores de cine comienzan a organizar las películas de un solo plano en programas coherentes utilizando esta tecnología, descrita como una forma primitiva de edición. 1900. Los primeros cortes se realizan con tijeras, cinta adhesiva y mesas de montaje. En los años 50, la cinta adhesiva acabará siendo sustituida por el cemento para películas. Como los montadores todavía no pueden ver sus películas mientras las editan, se ven obligados a sostener tiras de película a trasluz para hacer sus cortes. Acá quiero hablar de algo que no está en esta historia de la edición de video, pero que es muy interesante, y es sobre una película que fue muy conocida, que se llama Viaje a la Luna, que es muy conocida como con una luna que tiene pinchado un ojo con un cohete. Y esta película fue estrenada en 1902, si no estoy mal, aparte de que algunos efectos visuales se crearon antes de, por ejemplo, la edición. Esto es muy interesante porque si quieren les voy a estar dejando un video en la descripción sobre diferencia entre efectos visuales, efectos especiales, efectos CGI hecho con computadora y todo esto, porque son temas muy interesantes que cada uno tiene su diferencia, pero en general los efectos visuales, si no estoy mal, o son los especiales,
Lo que hacen es que, por ejemplo, ellos estaban rodando una película, estaban grabando con la manivela, para un momento volvieron a poner todo el escenario y entonces cuando volvieron a rodarlo se dio cuenta que al dejar de filmar un momento lo que hizo fue que desapareció. Esto también fueron algunas de las cosas que se usaron en esta película de Viaje a la Luna, que son como algunos efectos especiales que se les puede decir de alguna forma. Ya después continuamos con 1916. El proceso de color Technicolor hace su debut. En esta época, los editores de películas han comenzado a experimentar con otros procesos de color y con otros efectos especiales rudimentarios. 1924. El Moviola C presenta la primera máquina de edición de video que permite a los editores por primera vez realizar ediciones mientras que ven su película. 1934. Los premios de la Academia Oscar entregan el primer Oscar a la mejor edición de película, concedido a Conrad A. Nerbing por su película Esquimo. Aunque no se trata de un avance tecnológico o proceso, el reconocimiento eleva el perfil del montaje cinematográfico dentro de la industria y para el público en general. 1950. Mesas de edición planas, como Shettesbeck y la Keller Electromechanic Chem, se presentan como alternativa a la Moviola. Estas mesas cuentan con una serie de rodillos y placas motorizadas. Las máquinas de empalme de películas, como la empalmadora de cinta de guillotina, también hace su aparición en los años 50. La aparición de la cinta de video. Todo cambió con la invención de la cinta de video magnética, favorecida por la industria de la televisión gracias a su relativa conveniencia y bajo coste a principios de la década de 1950. La cinta de video también ofrecía otras ventajas con respecto a la película. Utiliza el medio de barrido transversal que graba a toda la anchura de la cinta, lo que permite almacenar más datos en la misma cantidad de cinta física, lo que se traduce en una menor velocidad de cinta requerida. 1950. Apex Corp presenta su grabadora de cintas de video, BTR, la primera máquina que utiliza cinta magnética para permitir la grabación y edición de video. El Apex BRX1000, que cuesta una suma principesca de $50.000 de la época. Es el primer grabador de video de éxito comercial y utiliza un formato cuádruplex de 2. 1961. El ECO 900 y controlador electrónico de edición se convierten en uno de los primeros equipos de edición de video en utilizar códigos de tiempo, una nueva característica de la cinta de video en ese momento. 1963. Apex Edict. Se introduce la edición electrónica que permite editar el video sin necesidad de cortar o empalmar físicamente. Entre la edición de video no lineal. El concepto de edición no lineal, que permite a los editores de video cambiar cualquier parte de un video sin importar si está al principio, en medio o al final del proyecto, apareció por primera vez a principios de la década de 1970. A diferencia de la edición lineal, la edición no lineal ayuda a evitar la pérdida de generación y no requiere que la película o el video original se alteren de ninguna manera. 1971. El CMX600, también conocido como Raven, Random Access Video Editor, se convierte en el primer sistema de edición no lineal por ordenador del mundo. Almacena los datos digitalmente, cuesta unos $250.000 y sus unidades de disco son del tamaño de una grabadora doméstica. Finales de los 80 y principios de los 90. La llegada de los programas digitales de edición de video como la Avid Media, Composer y Adobe Premiere marcan el inicio de la edición de video moderna, transformando la suite de edición de una dirección de estudio a la casa o al ordenador portátil de cualquier persona. La primera interacción de Avid admite resoluciones de hasta 640 x 480. 2000. Mejora la potencia de procesamiento y CPUs multinúcleo. Dan a los ordenadores personales la capacidad de editar videos con resoluciones cada vez más altas, mientras que los nuevos programas de edición, como DaVinci Resolve y Final Cut Pro,
ofrecen aún más opciones a los editores de video. Esta era la primera parte del video de la que quería hablar, era como la historia de la edición del video, y ahora quiero hablar un poco más sobre por qué me gusta la edición de video. Bueno, y ahora en esta tarde un poco lluviosa, como ha estado estos últimos días aquí en Jardín, quiero hablar un poco sobre cómo por qué me gusta tanto la edición de video. La verdad es que la edición de video es algo que me parece muy interesante porque la verdad puedo ser muy creativo. Me hago entender un poco mejor. O sea, la creatividad viene ya que puedo mezclar videos como yo quiera. Y más que todo porque, por ejemplo, los gráficos es algo que me gusta muchísimo, como por ejemplo hacer que aparezca un mapa y que tenga ciertas señalizaciones, o hacer una animación de nubes que vaya entrando al planeta Tierra, o por ejemplo hacer animaciones de algún tipo educativo, mostrar por ejemplo como referencias, mostrar muchos tipos de cosas. Eso me parece muy interesante ya que me permite como la creatividad total. Como que por ejemplo una persona o por ejemplo yo mismo estoy hablando sobre un libro y puedo coger el libro y abrirlo y mostrar el texto y puedo hacer en general una animación muy interesante. La edición de video es un concepto también muy interesante en cuanto a que la edición de video tú puedes, precisamente como vimos anteriormente, organizar como en la forma no lineal, como donde quieras los clips de los videos, de la música. Y esto con la música es muy importante, lo voy a comentar en un momento. Con los videos puedes, por ejemplo, ponerlo en otra zona a transmitir, por ejemplo, una emoción o una información de una manera muy diferente a que si estuviera en otro orden. Si esto con la música, cuando escogemos muy bien la música para cada momento, se vuelve literalmente como un arte, porque al mezclar todo eso de una buena manera o de una manera a la que consideres apropiada, vas a tener una emoción muy interesante, vas a tener una forma de comunicar lo que quieres muy interesante. Esto, por ejemplo, se los recomiendo mucho ver en la película La Llegada, que es muy interesante, creo que tal vez se encuentra, no sé, en Netflix, y me parece muy interesante esta película porque nos muestra como diferentes momentos de la historia de la persona. No tiene como mucho orden, pero precisamente eso es lo que le da el estilo, y lo importante en la película es precisamente que no tenga como un orden, sino que te transmita como esa emoción de que el tiempo no existe, sino que es una ilusión que concebimos nosotros. Les recomiendo mucho ver esa película, además que es una película muy interesante. Otra cosa de la que quiero hablar es que, aunque es cierto que lo que más importa es como nuestra creatividad, nuestra narrativa y como nuestra forma y estilo de editar, también es muy importante como el programa y el equipo que usamos. También por eso quiero pasar al siguiente punto, que es como qué editor elegir, porque por ejemplo podemos ser la mejor persona editando del mundo, pero si solamente como podemos hacerlo en un equipo antiguo, por ejemplo un celular antiguo que no resiste el editor, y no resiste por ejemplo CapCut, que no resiste como ningún editor y que no podemos como, no tenemos como las herramientas, no podemos hacer muchas cosas. Pero también es cierto que si nos ponen el mejor editor del mundo, con el mejor computador del mundo y con todo el equipo que queramos para editar, y no sabe la persona editar ni tiene creatividad para eso, tampoco va a poder hacerlo. Así que tenemos que tener un equilibrio entre los dos. Y precisamente el programa que elijamos va a tener mucha importancia. Para la siguiente parte del video quiero hablar un poco sobre también cómo elegir nuestro editor de videos, que es un tema muy importante porque también me parece muy interesante como un video que encontré que habla sobre las ventajas y desventajas de los editores de video más conocidos, que les voy a estar dejando en la descripción. Entonces también voy a leer un poco en referencia a este video. Por ejemplo, alguno de los más famosos, de los editores más famosos que existen es DaVinci Resolve, que es el que yo uso. Premiere Pro, CapCut, por ejemplo, también está Final Cut, que es solo para Apple. Y en general hay muchos editores, pero no solo recomiendo como que se guíen por este video o por el video que les voy a estar dejando en la descripción de ventajas y desventajas, sino como con las especificaciones, por ejemplo, de sus computadores, con qué les parece más fácil, si quieren como invertirle mucho tiempo en la edición, poco tiempo, si quieren como muy buenos efectos. Todo esto lo tienen que tomar en consideración para elegir su editor. Voy a iniciar con Premiere Pro, que es uno de los más conocidos.
y voy a basarme totalmente en el video porque nunca he usado Premiere Pro, así que voy a como medio hablar de algo que no conozco. Les recomiendo que como que lo instalen, lo prueben. Este es de pago, entonces pagarían un mes, pero para que lo prueben, vean qué tal les parece y ya vean si se quedan con ese o con las siguientes opciones. Por ejemplo, esta persona decía que es muy intuitivo y tiene mucha versatilidad. O sea que es muy fácil de aprender y la versatilidad es que puedes hacer como muchas cosas. También que tiene muchas actualizaciones, también como al ser algo de pago, como que también hacen muchas actualizaciones. El flujo de trabajo, por ejemplo, dice que al tener como toda una suite, o sea, como muchas aplicaciones, puedes, por ejemplo, usarlo con After Effects, con Photoshop, con Illustrator, con todas estas aplicaciones de la suite de Adobe, que son muy interesantes para complementarlas. Acá quiero decir algo, y yo sé que, por ejemplo, si hay editores de video en este video, van a proteger totalmente como lo voy a hacer yo con mi editor de videos que es DaVinci, pero siento que un punto a favor es que, por ejemplo, y no sé muy bien, lo vuelvo a repetir porque nunca he usado Premiere, que DaVinci tú estás en la pestaña de edición, te vas a la pestaña de fusión y ya puedes hacer 1.000.000 de efectos. Con un solo clic volver a la pestaña edición y continuar. Si no entiendo mal, con por ejemplo Premiere Pro esto es diferente porque tienes que, por ejemplo, ir a After Effects, no sé si descargar el archivo, volver a ir a Premiere y, por ejemplo, si quieres hacer alguna corrección de color y no te parece suficiente Premiere, tendrías que irte a DaVinci, que es mejor en cuanto a color y todo esto. Entonces es como que tienes que ir a muchas aplicaciones. En cambio en DaVinci literalmente solo es DaVinci y ya ahí puedes hacer un montón de cosas. Ya después, por ejemplo, está que es el estándar. Es un estándar en la industria, eso sí es totalmente cierto. Que Premiere Pro es uno de los más usados. Si vas a una empresa de edición de videos, probablemente lo que estén pagando para toda la empresa es como Adobe. También tendrías que aprenderlo a usar si quieres como trabajar en una empresa. Pero si quieres como tener tu propio canal de YouTube o subir videos, entonces sí te recomiendo, por ejemplo, otras opciones que vienen más adelante. A excepción de que veas que te sirve mucho este editor. Por ejemplo, las desventajas que comentaba esta persona sobre este editor es la aprendizaje, que es muy difícil aprenderlo. Necesitas un PC potente, o sea, una computadora que tenga muchos recursos. La estabilidad, que es muy poco estable, o sea, en un momento te puede estar sirviendo y en otro momento se te puede cerrar el programa. Suscripción mensual, o sea, que necesitas todos los meses o también creo que hay anual. Necesitas pagar, o sea, en general es un editor de pago. Y también, por ejemplo, si quieres como complementarlo con After Effects, por ejemplo, para hacer los efectos, necesitas también pagar ese, o por ejemplo con Photoshop, Illustrator, con Adobe Podcast para poder editar el audio. En general sí necesitas como pagar varias cosas como para editar mucho mejor y tener todo completo. Ya la siguiente opción es DaVinci Resolve. Y entonces, por ejemplo, las ventajas dice, es gratis, la versión gratis es bastante completa y es, por ejemplo, la que yo uso, DaVinci Resolve. Por ejemplo, corrección de color. Hay películas que todo el apartado de color lo han editado con DaVinci Resolve porque es una muy buena opción. Tiene mucha variedad en cuanto a poder editar el color. Audio profesional. También tiene una pestaña completa de audio en donde podemos editar muy bien el audio, aunque yo prefiero con otras herramientas porque esto es un poco complejo para mí. La estabilidad. Esta persona comenta que la estabilidad de DaVinci Resolve es mejor que la de Premiere Pro. Y yo no sé muy bien, pero también en el computador que yo uso le meto imágenes, por ejemplo, muy pesadas y el computador cierra DaVinci Resolve. También es porque tiene un procesador AMD, que bueno, esto es todo un mundo, que dicen que es mejor, por ejemplo, los procesadores de Nvidia o por ejemplo que son mejores los procesadores de Apple. Pero de hecho algunos dicen que la peor tarjeta gráfica es la de AMD para DaVinci Resolve. Pero en general también es como que veamos qué editor nos sirve mejor para nuestro computador. En mi caso, la cantidad de veces que se me cierra DaVinci no justifica cambiar otro editor, porque en general en todo es mucho mejor para mi gusto.
Ya por ejemplo, los contra, dice por ejemplo la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje es muy lenta, o sea, aprendes muy lento, mucho más lento que por ejemplo esta persona decía con Premiere Pro, y lo confirmo totalmente. Es muy difícil aprenderlo, pero es como que yo recomiendo con las cosas. Por ejemplo, ahorita también estoy aprendiendo Blender. Es como que primero usemos las herramientas que necesitamos usar, o sea, literalmente aprender a cortar un video, aprender a importar música, aprender a todo esto. Y después con el tiempo vamos buscando más tutoriales como nos enseñan. Por ejemplo, requisitos del PC, esto es precisamente lo que comentaba. Necesita mucha tarjeta gráfica, mucho RAM, en general muchas cosas del computador. Pero si tienes un buen computador, te lo recomiendo muchísimo. Por ejemplo, decía integración, porque decía que Premiere Pro tenía una integración genial con Photoshop, After Effects y todo esto. Yo en esto estoy en desacuerdo, porque yo siento que con la pestaña de fusión, con la de color y con la de audio ya tienes todo. Pero bueno, esto es muy debatible. Decía que es limitado para la versión gratuita. Puede que sí, tiene algunas limitaciones, no tiene como una máscara, como que no te hace una rotoscopia, o sea que como que no te elimina el fondo de manera gratis y todo esto. Pero pues tampoco Premiere Pro te lo hace gratis, también es como que es de pago. Pero en general pues sí, creo que DaVinci Resolve es un pago único y tiene bastantes cosas. Pero bueno, también es muy interesante esto. Y también dice que tiene menos recursos en línea. Dice que tiene menos recursos en línea que por ejemplo Premiere Pro. Que Premiere Pro dice que tiene una cantidad de tutoriales, pero yo hasta ahora todo lo que he hecho con DaVinci lo he hecho gracias a tutoriales de unos canales muy grandes que de verdad hacen unos tutoriales increíbles. Pero yo lo he hecho con esta forma y la verdad me ha funcionado muchísimo. Busco cualquier tutorial, y cuando no hay tutorial pues usamos la ventaja que tenemos las personas que estamos hoy en día, que es ChatGPT. Le pregunto a ChatGPT cómo puedo hacer este efecto, y ya después él me dice cómo hacer el efecto. Vete a la pestaña de fusión, busca este efecto, insértalo en tal parte, hazlo de tal manera, y ya ChatGPT me soluciona el problema cuando no hay tutoriales. Pero también este ChatGPT es una muy buena manera de cómo aprender nuestros programas que queramos aprender. Y también el último editor que compara esta persona es CapCut, que la verdad es una herramienta muy completa, muy buena, que dice: las ventajas son interfaz simple. Sí, es totalmente simple, es muy fácil y muy intuitivo usar CapCut. Es gratis. Sí, es gratis, aunque hoy en día ya no es como lo que era antes. Antes tenías como subtítulos, tenías la eliminación de fondo, todo esto gratis. Ahora es de pago. La versión de pago de CapCut vale 29.900 pesos colombianos, 30.000 pesos casi de colombianos, que son alrededor de $7 estadounidenses. El cambio de moneda entre un país y otro cambia casi todos los días, entonces es también como que veamos en el momento. Hoy estamos en noviembre de 2024, entonces así vale $7, pero ya tiene muchas cosas. Es uno de los más baratos porque vale muy poco a comparación de otros editores. Por ejemplo, Filmora vale más, o por ejemplo Final Cut, todos estos valen más. CapCut es muy barato y por ejemplo tiene esto de eliminar el fondo, tiene para reducir el ruido de fondo, tiene muchas transiciones por ejemplo de pago muy interesantes. Un montón de cosas tiene que también son como de pago. Entonces ya también por ejemplo lo siguiente que dice es que las transiciones y efectos creativos. Dice que tiene transiciones y efectos muy creativos en la versión gratis y en la de pago. Pero por ejemplo también dice que son un poco raros algunos que no usaríamos nunca. También me parece muy interesante porque es demasiado intuitivo y estas cosas como que tienen muchas funciones, como que tiene muchas transiciones y todo esto. Otra cosa que dice por ejemplo es que puedes editar en varios dispositivos, o sea como que puedes editar en el celular y después subirlo como a la nube y editarlo en otro celular. Por ejemplo igual con los computadores, y esto es muy interesante porque es muy fácil de hacer, literal como de subirlo a la nube y ya editarlo en otro computador. Por ejemplo también dice, hay muchos recursos en línea, o sea hay muchos canales como que tienen tutoriales sobre esto,
Y esto es muy interesante también porque siento que hay varios, aunque igualmente siento que hay mucho más de DaVinci Resolve, porque yo antes usaba CapCut y sí tenía como tutoriales y así, pero sí siento que de DaVinci Resolve hay mucho más que por ejemplo de CapCut. Y otra cosa que es sí es demasiado cierto, y es que es la estabilidad. Es muy estable y en mi caso por ejemplo nunca se me cerró CapCut cuando estaba editando un video. Por ejemplo, por la parte negativa dice que tiene muchas limitaciones en funciones avanzadas. Es como que si gana facilidad para editar pierde como funciones más avanzadas, pero en general sí, como lo mejor de los editores de video es que tengan como un equilibrio entre estas dos. Esto es como con estos tres editores que esta persona comentó, pero por ejemplo también hay otro muy interesante que se llama VN, que es para celular. Por ejemplo, si no tienes un computador puedes editar con VN, o por ejemplo con CapCut, con InShot. También hay varios editores para celular que podemos ir viendo, que nos pueden ir sirviendo dependiendo de la cantidad de complejidad que necesitemos para nuestros videos. Ya lo siguiente de lo que quiero hablar es por ejemplo de aprender a ver muchos tutoriales. Y en general esto me parece muy interesante porque cuando estamos editando un video necesitamos, y pues estamos aprendiendo la herramienta, necesitamos como saber cómo hacer cierto efecto, cómo hacer ciertas cosas. Entonces como que no dudemos en buscar un montón de tutoriales para ver cómo funciona. Y de hecho yo tengo una anécdota muy chistosa, y es que en internet hay un montón de estos efectos como de transiciones de luz como esta, y estas transiciones son muy interesantes para mis videos. Yo siempre los usaba en CapCut, pero cuando me pasé a DaVinci Resolve no sabía cómo hacerlo, porque precisamente en internet están todos estos efectos pero tienen como un fondo negro, no los encontraba como sin fondo. Siempre intenté como hacer un chroma key, que es como eliminar un color en específico del video, pero quedaba terrible. Yo ya me había rendido como a cortar esos pedazos, exportarlos, ponerlos en CapCut, ponerle la transición, volverlo a exportar, ponerlo en DaVinci Resolve y ahí sí continuar editando. Pero entonces un día vi por curiosidad un tutorial que decía cómo hacer estos efectos en Premiere Pro. Entonces la persona se fue a los modos de composición y con eso ahí sí se podía, porque como que elimina todo lo negro y deja solo como ciertas partes que son como amarillas. Y pues yo usaba todo el tiempo este efecto de composición, pero no lo usaba para esta transición en específico. Ya después, cuando esta persona dijo esto, como que caí en cuenta de que de esta forma se hace. Entonces ya también como que pude hacerlo mucho más fácil. Solamente ponía el video, le ponía el modo de composición y ya quedaba súper bien. Entonces sí, como que les recomiendo ver muchos tutoriales, así no sea exclusivamente de la aplicación que estén usando. Ya para acabar este video quiero hablar también un poco sobre derechos de autor, porque si nos estamos dedicando como a la edición de video es muy importante esto. Si estamos editando para otras personas y no tenemos los derechos de autor de una canción, nos podemos meter en un problema gigantesco por usar música sin derechos de autor para el video de esa persona. Y si es para nosotros mismos, para nuestro canal de YouTube, Instagram, TikTok, lo que sea, también nos puede pasar lo mismo, porque por ejemplo YouTube tiene como una biblioteca de todas las canciones como que se han registrado, y si tenemos alguna canción que coincide con su biblioteca de canciones y descubre que no tenemos los derechos de autor, por ejemplo, se puede acabar nuestro canal, o no los pueden bloquear, o puede pasar una cantidad de cosas. Entonces los derechos de autor es algo muy interesante. Para música sin derechos de autor están por ejemplo aplicaciones como Artlist, Epidemic Sound, Envato Elements. Todas estas aplicaciones son muy interesantes para la música y son buenísimas. Pero para iniciar nuestro canal de YouTube, por ejemplo, o para iniciar como pequeños editores de video, no son muy buenas porque son de pago y algunas son muy caras por mes, y si no toca pagarlas por año, pero puede que no tengamos el dinero en ese momento. Entonces acá es cuando llega una que es muy interesante, que es Pixabay. Pixabay es una biblioteca libre de derechos de autor, que es muy interesante porque nosotros descargamos la música y la podemos usar. Por ejemplo, hay algunas canciones que vienen con licencias, y estas licencias, cuando nosotros subimos el video a YouTube, podemos hacer algo llamado impugnación. Este es un término muy interesante que, para no extender más este video, les recomiendo que si tienen un canal de YouTube o le trabajan a alguna persona como editores de video, investiguen sobre este tema de la impugnación, ya que con esta música de Pixabay podemos hacer precisamente eso, una impugnación en nuestro canal de YouTube.
Entonces, como que quería tocar un poco más sobre este tema de los derechos de autor. También les voy a estar dejando algunos videos y el canal de un abogado especializado en propiedad intelectual, que propiedad intelectual es lo mismo que derechos de autor. Entonces esta persona se especializa en esto y hace, por ejemplo, videos de YouTube explicando cómo evitar estos reclamos por derechos de autor. El mundo de la edición de video es algo muy apasionante y, por ejemplo, en mi caso me gusta muchísimo por la creatividad que puedo expresar. Entonces, si les gusta la edición de video, espero que este video les haya servido para elegir su editor de videos, para aprender un poco sobre la historia de la edición de video. Si les gusta este tema de la edición de video, les recomiendo que sigan aprendiendo muchísimo, como de técnicas de edición, sobre programas, sobre todo esto, porque de verdad que sí nos apasiona como esta creatividad, este arte, como ya la leí acá en este video. La edición de video es tanto una ciencia como un arte. Si les gusta todo esto, les recomiendo que también sigan como esta pasión y como que nunca paren de aprender de este tema. Muchas gracias.